Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana. Hoy tenemos 5 minutos de retraso. ¿Y eso por qué? La computadora decidió atrasarse. Bueno, en fin. Pero aquí estamos. A esta hora, las 9:05 hora del este, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular, donde quiera que usted se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también por éxito107.com. Recibo el saludo, de Henry Moreno desde Atlanta, apoyando a los Bravos, campeones con Acuña Jr. Bueno, así será. Gladys Rico nos saluda desde Cataluña. José de Villa desde Maracaibo. María Isabel Vargas Rodríguez desde Palmersville, en Tennessee. Aleja González en Caracas, igual que doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Carlos Cuevas en Filadelfia. Reinaldo Gómez en Brooklyn, allá en Nueva York. Daniel Villalobos en Buenos Aires. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Saeda Bon en Orlando. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Pepita Samper en Houston, Chere Ramos en Caracas, Edgar Bravo en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Caracas está haciéndole el quite a Mariel Sofía Rodríguez, Daniela Pérez en la producción informativa. Buenos días, Daniela. Buenos días, César, para ti y todo el equipo. Por acá me despierto con una Caracas golpeada por las fuertes lluvias registradas este miércoles. Así es, el cordonazo de San Francisco parece que llegó puntualísimo. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 5 de octubre, es el día de San Froilán de León. Felicitaciones a todos los Froilán. San Tranquilino Ubiarco Robles. Felicitaciones a los tranquilinos. Yo una vez conocí uno. Y Santa María Faustina Kowalska. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos a la luna menguando en Cáncer. Es la luna de los románticos, es la luna del sentimiento. Es la luna en la que usted puede estar hipersensible, que puedan herirle sentimentalmente. Así que tenga cuidado con ello. Es también la luna de los placeres gastronómicos, es la luna para reunirse en familia, es la luna además de los niños. Luna menguante en Cáncer, Sol en Libra, este jueves 5 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial de los Docentes, decidido por la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza. Esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países. También es el día de la educación vial, para aprender cuáles son las reglas del tránsito. Es el Día Mundial de la Meningitis. Y hoy es el Día Mundial de... ...5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. ¿Y ello por qué? Pues porque tal día como hoy, en 1962, es decir, hace
61 años ya, se estrenó Doctor No, la primera película de James Bond, inspirada en el personaje que creó Ian Fleming y protagonizada, por supuesto, por Sean Connery. Hoy vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas con Oscar López, quien es el coordinador general del Comité Local de Primarias, las primarias de la oposición venezolana aquí en Miami. En Caracas vamos a conversar con Rona Rísquez, y esto porque el jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Jason Owens, anunció que habían capturado a un ciudadano venezolano quien sería miembro del Tren de Aragua. El Tren de Aragua llegó a Estados Unidos. En Madrid vamos a conversar con Verónica Barroso. Ella es portavoz sobre refugio y migración de Amnistía Internacional. Países de la Unión Europea acuerdan nuevas normas para hacer frente a futuras crisis migratorias que van a implementar. Vamos a conversar aquí en Miami con Carolina Lizarraga, la fundadora de América Viva, quien va a presentar el espectáculo con Willy Chirino y Paquito de Rivera. Imagínese usted, qué bien, va a estar muy muy bien eso. Y nuestro foro en el día de hoy se lo vamos a dedicar al caso Watergate, 49 años después, lo que fue el juicio que llevó a la salida de Richard Nixon, comparado con los juicios que se están viviendo hoy, con la situación política que se vive hoy. Para esto hemos invitado al analista político del Partido Republicano, Robert McCulley, y al profesor Luis Fleischman. En las efemérides del día de hoy, 5 de octubre, tenemos que el 5 de octubre de 1582 fue el día que nunca existió. ¿Por qué? Porque cuando el Papa Gregorio elimina el calendario juliano por el calendario gregoriano, que lo comentábamos ayer, eso lo hizo el día 4 de octubre. Bueno, a partir de allí, del 5 al 14 de octubre, todos esos días fueron eliminados, nunca existieron. El 5 de octubre de 1713 nació Denis Diderot, el filósofo, crítico, escritor francés, cofundador de ese movimiento de la Ilustración conocido como la Enciclopedia. Siguiendo en Francia, el 5 de octubre de 1789, en el marco de la Revolución Francesa, las mujeres de París marchan hasta Versalles para confrontar a Luis XVI por su negativa a promulgar los derechos sobre la abolición del feudalismo, para exigir pan y para exigirle a Luis XVI que trasladase su corte a París. El 5 de octubre de 1889 nació Teresa de la Parra, la gran novelista venezolana, considerada precursora de la literatura feminista en América, renovadora de la literatura en lengua española en su momento, entre sus novelas fundamentales Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. Y hoy en día tenemos herederas de Teresa de la Parra, una camada de novelistas jóvenes muy buenas, ¿no? Karina Sáenz Borgo, María Elena Morán, está Michelle Roche, Keila Val de la Ville, muchas de verdad. Por no dejar de lado la gran Milagro Socorro, por supuesto. El 5 de octubre de 1893 se crea AT&T. En 1893 todavía es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, el mayor proveedor de servicios 4G, 4.5G y 5G. Hablando de tecnología y de comunicaciones, el 5 de octubre de 1947, Harry Truman pronuncia el primer discurso que fue transmitido por televisión desde la Casa Blanca. El 5 de octubre de 1975 nació Kate Winslet, es decir, está cumpliendo 48 años, la ganadora del Oscar por su papel en The Reader.
El 5 de octubre de 1983 se descubrió el asteroide que le pusieron 9007 y entonces se conoce como el asteroide James Bond. 5 de octubre de 1988, esta es una efemérides importante, se realiza el plebiscito nacional de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. El plebiscito consistía en decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Ganó el no con 55,99% de los votos, lo que condujo al fin de la dictadura y el comienzo del período llamado transición a la democracia. Y el 5 de octubre del año 2011, a los 56 años apenas, falleció Steve Jobs, el cofundador de Apple. El 5 de octubre de 1931 nació nada menos que Ismael Rivera, el sonero de los soneros, el más grande para muchos, incluyéndome. Falleció en 1987 con apenas 56 años. El 5 de octubre de 1940 murió el maestro mexicano Silvestre Revueltas. El 5 de octubre de 1957 debutó como cantante profesional el que fuera valet de Tito Rodríguez. Debutó con el sexteto Yocuba y debutó con una composición suya. Estoy hablando de José Luis Feliciano Vega, mejor conocido como Cheo Feliciano. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group.
855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. La oposición venezolana se ha debatido de manera obstinada cada vez que viene una circunstancia electoral en discutir si va o no al proceso electoral. La discusión parte de la creencia de que un gobierno dictatorial, autoritario, fuerte, abierto y descarado apoyo militar como el venezolano no puede salir con votos. Dictadura no sale con votos, es la consigna. Y ello ha llevado a que la oposición venezolana, dejándose llevar por esta consigna, pues haya perdido oportunidades importantes. Afortunadamente ya eso parece que ha desaparecido, ya eso al parecer no está en el diario, en el imaginario, en la narrativa de la oposición venezolana, sobre todo ahora que las primarias han sido plenamente aceptadas por los actores políticos de la oposición. Otra cosa es lo que diga el régimen. Hago esta reflexión porque el ejemplo más palpable en la América Latina de que dictadura sí sale con votos fue el plebiscito nacional que se realizó en Chile tal día como hoy, 5 de octubre de 1988. El plebiscito tenía una pregunta muy sencilla. ¿Augusto Pinochet debe seguir o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997? Los chilenos debían responder solamente sí o no. Hubo una campaña intensa de la oposición para que se votase no. Los partidarios del dictador, por supuesto, se inclinaron por el sí. Ganó el no, con 55,99% de los votos. 56% de los chilenos dijo no, no queremos que Augusto Pinochet siga en el poder. Y ello fue lo que determinó, fue la puntilla para que el descabello, para decirlo taurinamente, para que la dictadura de Pinochet saliese del poder casi 17 años después del golpe de Estado de 1973. Dictadura sí sale con votos, sobre todo si usted no tiene armas ni tiene ejército para sacar al dictador. Y los chilenos lo demostraron en su momento. Recomiendo, por supuesto, abiertamente la película de Pablo Larraín con el título No, inspirada en la obra El plebiscito del dramaturgo chileno Antonio Skármeta. Son las 9:24 de la mañana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los trabajadores de Kaiser Permanente, la organización sin fines de lucro de atención médica más grande del país, comenzaron una huelga por la mañana ayer que en cuestión de horas verá a más de 75,000 miembros del sindicato abandonar hospitales y consultorios médicos después de que la compañía y los negociadores laborales no lograron resolver una disputa sobre el personal. La coalición de sindicatos de Kaiser Permanente ha descrito el paro laboral como la mayor huelga de trabajadores de la salud en la historia de los Estados Unidos. La huelga tendrá como objetivo los hospitales y consultorios médicos de Kaiser en California, Colorado, Oregón, Virginia, el Distrito de Columbia y el Estado de Washington. La administración Biden aprobó el alivio de la deuda para otros 125,000 prestatarios de préstamos estudiantiles por un total de $9,000 millones, dijo la Casa Blanca en el día de ayer. El anuncio se produce pocos días después de que se reiniciaran los pagos de préstamos federales para estudiantes después de una pausa de más de 3 años.
El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con sus homólogos latinoamericanos para discutir formas de frenar los flujos migratorios. Más de 200.000 personas, aproximadamente 25% de ellas son venezolanos, fueron detenidas el pasado mes después de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Los inmigrantes venezolanos plantean un desafío particular para las autoridades estadounidenses. No pueden ser deportados a su país de origen, ya que Washington no tiene relaciones diplomáticas con Caracas, por lo que la mayoría son liberados. Los críticos han culpado a la administración Biden de hacer poco para aliviar el sobrecargado sistema de asilo de los Estados Unidos. Gimnastas estadounidenses ganaron el título por equipos en los campeonatos mundiales de gimnasia. El equipo, dirigido por Simone Biles, enfrentó varios errores y una lesión, pero hizo lo suficiente para terminar en la cima del podio en Bélgica. Es el 7º título consecutivo del equipo sin precedentes en los campeonatos mundiales y Biles es la favorita para ganar un 6º título general el día de mañana, 9:29. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las universidades públicas están en decadencia debido a la crisis económica, lo que se traduce en falta de profesores, deserción estudiantil, bajos salarios, deterioro de infraestructuras y una paralización de las investigaciones, según un informe de la ONG Fundaredes. El escrito, titulado De la excelencia a la decadencia, asegura que en los últimos 11 años el gobierno ha reducido en 97,9% el presupuesto de 72 instituciones de educación superior gratuitas, afectando la formación y capacitación del talento humano, el mantenimiento de la planta física y programas de extensión de las universidades. Las fuertes lluvias registradas ayer miércoles en la tarde causaron estragos en Caracas. Las precipitaciones generaron inundaciones, desbordamientos en infraestructuras, congestión de vehículos y afectaciones en viviendas en varias zonas de la ciudad. Los usuarios atribuyeron las lluvias al llamado popularmente cordonazo de San Francisco. Nicolás Maduro anunció la creación de una nueva instancia que se fundó, según dijo, para garantizar la paz en el país y cuyo jefe será el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Maduro afirmó que Cabello quedará a cargo del Consejo Especial de Paz, CEPAZ, una nueva instancia llamada Unidades de Paz que buscará frustrar planes de violencia en el país. El recién creado consejo estará integrado por Diosdado Cabello Rondón, jefe principal, el ministro del Interior Remigio Ceballos, el comandante de la milicia bolivariana Marcano Tábata, el comandante de la Guardia Nacional Helio Estrada, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana Rubén Santiago y los dirigentes del PSUV Francisco Ameliach, Pedro Infante y Nahum Fernández Molina. 35.084 venezolanos residentes en Miami podrán votar en las próximas elecciones primarias de la oposición el próximo 22 de octubre, donde se elegirá el candidato o candidata con vistas a los comicios presidenciales del 2024. El coordinador general del Comité Local de Primarias en Miami es Oscar López, a quien le doy la bienvenida aquí en el estudio. Bienvenido, Oscar. César Miguel, placer siempre estar contigo. Oscar, ¿cómo está organizada la primaria del 22? Bueno, mira, primero, el centro de votación va a ser en el Miami-Dade College Campus West, en el Doral. Ahí van a haber 71 mesas. Hay un grupo de más de 700 voluntarios que estamos trabajando para eso. Los miembros de mesa son 3 miembros de mesa por cada mesa, más los testigos de cada candidatura o alianza. Y además hay un grupo de voluntarios que va a facilitar la información a los que vayan, a los que se dirijan ahí, al centro, como vamos a tener previo la identificación de las personas para que ya hagan la cola y no sea muy fluido el proceso. Y además lo más importante de esto es que saber quiénes votan y qué necesitas para votar.
Votan todas las personas que habían votado alguna vez, y esto es para en el exterior en general. Te lo cito con el ejemplo de Miami. Si usted votó en alguna elección presidencial, en algún proceso anterior, porque usted vivía fuera de Venezuela y estaba inscrito en el CNE, elecciones presidenciales, no la confundamos con procesos ciudadanos que hemos tenido muchos. Elecciones presidenciales, usted está inscrito en el CNE en la ciudad donde usted vivía. No tenía o no era necesario porque hacer un nuevo registro en el app que hizo la comisión de primaria. Ese grupo de gente, si usted votó en Miami, el caso específico que estamos hablando, la circunscripción de Miami era Georgia, las Carolinas y todo Florida. Esa circunscripción electoral vota en Miami, a menos que usted no haya querido, porque no se abrieron todos los centros, evidentemente era un solo centro que abrían los consulados. Ahí entonces usted vota en Miami. Si usted hizo cambio en el app, porque le parecía muy lejos de Carolina del Norte venir hasta Miami, pudo haberlo hecho a Orlando, Atlanta o Miami. Si no lo hizo, ya aparece en Miami. Usted no tiene que hacer venir con su cédula o pasaporte vencido o vigente, y usted va a votarlo, vamos a recibir los voluntarios, y ahí nosotros le daremos la bienvenida, que es nuestra obligación. Pasaporte venezolano. Pasaporte venezolano y cédula de identidad venezolana, vencido o vigente. Luego está en el grupo de personas, como todos nosotros que nunca hemos votado en el exterior, y nos inscribimos en el app. En el app que hizo la Comisión Nacional de Primaria, tuvo hasta el 10 de julio para inscribirse, y hubo una prórroga para los que no se habían inscrito de unos días más, duró como una semana más, y a los que tuvieron problemas, que el app hubo también unas reparaciones para el que tenía algún problema de adaptación, eso conforman el listado, y en la sumatoria, en el caso de Miami, son 35.084. Y hay que dejar esto claro, porque hay mucha confusión. ¿Dónde voto? Si usted votó en la ciudad donde usted vivía en el exterior, siempre en alguna presidencial inscrito en el CNE, usted sigue votando ahí, si no se ha cambiado. Si no se ha cambiado. Si usted se inscribió en el app, hay una aplicación, o entra en la Comisión Nacional de Primaria, la página comisionnacionaldeprimaria.org, ahí aparece cómo votar. Exterior, usted pone su cédula, le aparece "no soy un robot". Si hay mucha gente, hay algo que quiero aclarar aquí también, que ellos, la Comisión Nacional de Primaria, con esa aplicación que está dentro de la página web, usted busca y le aparece César Miguel Rondón, Miami-Dade College, mesa 5, cuaderno página 5, renglón número 17. A ese nivel de precisión. Qué bien. Ahora, hay un problemita, porque no todo el mundo presta la misma atención, y es normal por la vida agitada que llevamos todos los migrantes, por la tragedia que vivimos en nuestro país. ¿Qué sucede? En la aplicación le pide ingrese su código. Hay una gran duda con eso. Cuando te hiciste tu inscripción en el app, te salió aplicación exitosa. Posteriormente, a unos se lo hicieron el mismo día, cuando usted mete su cédula y no le pide el código, le aparece usted vota en San Martín, en Caracas, o en San Antonio del Táchira, es que no tiene la inscripción y no votaría. Oscar, ¿solo Miami para el estado de Florida, para el sur de Florida? No, para el sur de Florida tenemos 3 centros para cubrir todo lo que era la circunscripción del registro electoral. Tenemos en Atlanta, que es Georgia, tenemos en Orlando y tenemos en Miami. En Georgia tenemos en Atlanta 4.756 votantes inscritos, habilitados para ejercer su voto. En Orlando tenemos 10.525 y en Miami 35.084. Bien, resumiendo entonces, repite, el 22 en Doral. Miami-Dade College, Campus West Doral, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nosotros, todos los voluntarios y todos los que estamos trabajando en esto, hay 3 partes del proceso. A las 7 de la mañana la configuración, que se entrega el cotillón electoral, y las mesas ya se instalan a las 7:30.
Y a las 8 de la mañana recibimos a los votantes por fin, a votar en serio, que a veces se nos olvida. Tendremos resultados pronto. E inmediatamente. Muy bien. Oscar, muchas gracias por tu visita gracias en la mañana de hoy acá a nuestro estudio. Muchísimas gracias. Oscar López es el coordinador general del Comité Local de Primarias de la oposición venezolana aquí en Miami. Mucho éxito, ¿eh? El reloj indica 9:38. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Ciudad de México, en medio de la creciente presión de Washington para que México controle el tráfico de fentanilo y la migración, llegó a la capital una delegación estadounidense conformada por el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. San Salvador, el ministro de Finanzas Gerson Posada dijo que el país tiene la mira puesta en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez podría abrir otras fuentes de financiamiento. Los eurobonos salvadoreños se encuentran entre los de mejor desempeño en lo que va de año, con rendimientos superiores al 90% del índice. Quito, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, que se disputarán la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa, contará con 139 observadores internacionales de diversos organismos, según anunció el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Los países de la Unión Europea acuerdan nuevas normas para hacer frente a futuro común en las negociaciones con el Parlamento Europeo. Este reglamento establece las normas que se aplicarían en momentos excepcionales en los que el sistema de asilo del bloque se vea amenazado por una llegada repentina y masiva de migrantes, como ocurrió durante la crisis migratoria 2015-2016. Se permitiría a los Estados miembros aplicar medidas más duras, como retener a los solicitantes de asilo en la frontera durante periodos más largos mientras se examinan sus solicitudes de protección internacional. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Granada, España, con representantes de otros países del continente en el tercer encuentro de la Comunidad Política Europea para reafirmar la colaboración ante retos globales y abordar las prioridades estratégicas de Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es uno de los participantes. En ese escenario, además de hablar de la invasión rusa a su país, presentará propuestas sustanciales para reforzar la arquitectura de la seguridad europea. John Fosse es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. El escritor noruego fue honrado, cito, por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible, según el dictamen. El premio se otorga por la obra completa del escritor. El trabajo de Fosse ha sido elogiado durante mucho tiempo en toda Europa continental, pero recientemente ha encontrado una audiencia cada vez mayor en el mundo de habla inglesa. Ahora se suma a una lista de galardonados que incluyen a Toni Morrison, Kazuo Ishiguro y la francesa Annie Ernaux, que el año pasado recibió el Nobel por libros que exploran sus pasiones y tragedias personales. El Mundial de Fútbol Masculino 2030 se disputará en 3 continentes. Los 3 partidos inaugurales se jugarán en Uruguay, Paraguay y Argentina, a 100 años del primer torneo en Montevideo. El resto se jugará en España, Portugal y Marruecos. Los activistas señalaron la contradicción con la controvertida afirmación de la FIFA de que el torneo de 2022 sería neutral en carbono, diciendo que los aficionados tendrían que viajar enormes distancias. Las decisiones de la FIFA sobre su torneo escaparate han sido ampliamente criticadas. 9:42, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Leíamos temprano esta noticia. El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, anunció que los agentes de Estados Unidos la detención del sospechoso se realizó en el área de El Paso, Texas. Owens compartió imágenes del presunto integrante de la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, no reveló su identidad. Si alguien conoce lo relativo al Tren de Aragua es Rona Rizquez, autora del libro donde nos cuenta su historia. Vamos entonces a conversar con ella. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Rona, se cayó la llamada con Rona. A ver, autoridades de distintos países se mantienen alertas ante el posible ingreso de integrantes de la megabanda criminal venezolana a sus territorios. Tras la toma del centro penitenciario de Aragua en Tocorón, la denominada Operación Liberación Cacique Guaycaipuro, varios criminales se mantienen prófugos. Ahora sí tenemos a Rona con nosotros. Rona, muy buenos días. Hola César, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Rona, la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos no es nueva, es decir, que apuntan hacia la presencia de miembros de esta organización en algunas ciudades de Estados Unidos desde hace ya por lo menos 2 años. Incluso hubo un episodio sobre una negociación de un secuestro importante que se gestionó muy en secreto, incluso intervino la española. Y este secuestro se termina resolviendo cuando empiezan a hacer cruces de llamadas e identifican a una de las personas que cobraba el rescate, miembro del Tren de Aragua, con vínculos en Miami y en Panamá. Entonces, bueno, eso está allí, eso ocurrió, no se publicó nada, conseguí algunas cosas muy pequeñas en medios españoles, pero eso quedó como muy tapado, incluso intervino el FBI en esa investigación en su momento, creo que fue 2017 o 2018. Y más recientemente, con esta expansión del Tren de Aragua, pues algunos de los integrantes con cierto poder o con cierta jerarquía de la organización, se presume que se fueron a Estados Unidos, que están algunos en Miami y en otras ciudades, también de este país. E incluso se habla de que es posible que uno de los jefes de la organización estén allí. Esta información es básicamente la información que manejan funcionarios de la Policía Venezolana de Investigación que han seguido también este grupo, ¿no? Y ahora, pues es bien significativo este anuncio o esta declaración que da este jefe policial de la Policía Fronteriza en Estados Unidos, donde dice que creen que antes pudiera ser del Tren de Aragua. No aparece la identidad de esta persona, pero esta persona tiene unos tatuajes que coinciden con tatuajes que solían ser utilizados por algunos miembros de la organización y por personas que habían estado en la prisión de Tocorón. Que es lo que está publicado en el tuit del jefe Jason Owens, ¿no? Esos tatuajes. Así es, exactamente. Entonces yo supongo que a partir de allí, por eso no lo da como una certeza, sino como una presunción, supongo que a partir de allí van a empezar a indagar a ver si efectivamente la persona que detuvieron está vinculada al Tren de Aragua. Rona, a raíz de la operación esa Guaycaipuro en Tocorón, ¿cuántos miembros del Tren de Aragua quedaron fugitivos aproximadamente? Mira, César, eso es justamente uno de los puntos que no se conoce con seriedad, pues con claridad. Primero, sabemos que no necesariamente no hay información completa sobre todo lo que pasó en Tocorón. Tampoco hay información, y eso es realmente otro de los peligros o de los riesgos, no solo de Tocorón, sino de algunas prisiones venezolanas. O sea, no se... Tú no sabes
si las personas que tú crees que estaban presas estaban realmente presas o no, o ya habían estado, o ya habían salido de la prisión desde hace varios años, no porque hubieran obtenido su libertad de una manera legal, sino porque simplemente salieron por vías que desconocemos. O si en esa prisión, como se dice, había 3.000, 5.000 presos y consiguieron 1.500. O sea, eso de verdad es absolutamente opaco, poco claro, no hay una certeza sobre esa información. O el caso del niño Guerrero, que estaba supuestamente ya libre y vivía en Tocorón porque se sentía mejor allí, ¿no? Sí, eso es muy común y frecuente, pues no es el único PRAN que estaba en esa condición. Los PRANes de otras de las prisiones de Venezuela que tienen esta figura, que no son todas, pero sí algunas, varios de ellos ya les toca estar en libertad y pues permanecen en la prisión porque desde allí no solamente están más cómodos, sino también están más seguros y además desde las prisiones controlan sus actividades ilícitas fuera de la prisión. Y ya que lo menciono, ¿alguna idea del paradero del niño Guerrero, Rona? Absolutamente no, para nada, no tengo la más mínima idea, no sé cómo, no sé, no tengo idea, no sé, no tengo idea, no se sabe dónde está. Y no quiero perder la oportunidad de esta conversación contigo para preguntarte por la noticia que llegó ayer desde Caracas, la creación de esta instancia de Consejo Especial de Paz, unidades de paz que buscará frustrar planes de violencia en el país, y este consejo va a estar integrado por Diosdado Cabello, quien será el jefe principal, y Cabello tendrá entonces, va asumando, si él es el jefe, los demás están por debajo de él, el almirante Remigio Ceballos, ministro del Interior, el general Marcano Tábata de la policía, de la milicia bolivariana, el comandante de la Guardia Nacional, general Estrada Paredes, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Rubén Santiago, más Francisco Ameliak, Pedro Infante y Nahum Fernández Molina. ¿Qué es ese Consejo de Paz, Rona? Mira, César, hemos visto cómo a lo largo de los años, de estos años, los gobiernos y del expresidente o del presidente fallecido Chávez, Hugo Chávez, y del presidente Nicolás Maduro, han ido creando estructuras y han utilizado la palabra paz como uno de sus emblemas para promoverse y promoverse como personas pacíficas, como gobiernos pacíficos, como gobiernos que buscan la tranquilidad, etcétera. Y sin embargo, lamentablemente, lo que hemos visto en muchos de estos años ha sido lo contrario. O sea, hemos visto mucha violencia, hemos visto cómo incluso se creó también esto que era movimiento siempre confundo, no sé si que se creó desde el Ministerio de Relaciones Interiores, creo que fue en 2013 o 2012, y que ha estado vigente hasta ahora, o sea, porque hasta hace no mucho había un funcionario que se movía por todo el país representando este movimiento, ¿no? Un funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores. Y viceministro y creador. No dudamos de que la intención de la creación de las zonas de paz hubiese sido efectivamente acabar con la criminalidad y con la violencia, pero el resultado fue totalmente contrario y lo que consiguió fue potenciar a las megabandas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, en realidad en este momento, este movimiento pues genera pues muchas dudas y muchas expectativas. Ojalá, de verdad, pudiéramos hablar de una estructura que va a crear paz. Sin embargo, pensábamos porque, o sea, por ejemplo, César, no sé si tengamos tiempo, porque aquí puedo extenderme un poquito, pero, o sea, estamos hablando de crear paz en un país donde en los últimos años la mayor violencia está generada desde los cuerpos de seguridad. O sea, donde la ola de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido impresionante y pues en eso se involucran a funcionarios o a los cuerpos de seguridad en sí, desde el Estado mismo. Entonces, donde efectivamente hemos visto una reducción de los homicidios recientemente, no por políticas de seguridad, sino por una serie de factores que se han combinado, donde hemos visto cómo la criminalidad
lo que ha ocurrido es que se ha organizado y ha migrado hacia el crimen organizado y hacia las zonas donde hay actividades ilícitas que generan rentas importantes, como la zona minera, como la zona fronteriza, hacia delitos como la trata de mujeres venezolanas para migrantes, para explotación sexual, el tráfico de migrantes, el narcotráfico. Entonces, en realidad es allí donde hay que buscar la paz. O sea, yo supongo que este consejo pues va a instalarse en la zona minera o va a instalarse en los sectores del estado Sucre, donde hay una gran presencia criminal, o en el estado Apure, donde sigue controlando todo el ELN, que es una guerrilla colombiana. Entonces creo que vamos a ver, pues, para qué se crea este consejo, porque eso sería lo que uno esperaría de un consejo de paz, no es allí donde justamente hace falta paz. No esperamos que sea algo para la represión política justamente a un año electoral, o sea, ojalá que no sea así. Ya hemos visto cómo los colectivos comenzaron siendo círculos bolivarianos, migraron a colectivos, intentaron ser CUPAS, porque también ese fue otro proyecto de paz, los CUPAS, y ahora no sabemos si van a estar involucrados en esto. Pues, o sea, yo creo que hay que esperar, ver y pues confiar en que haya efectivamente una intención de buscar la paz en las zonas del país que deben ser recuperadas y que están en manos de grupos criminales. Rona, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. La periodista Rona Rísquez. El reloj dice que son las 9:57 de la mañana y es el momento de conversar con el buen amigo Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. Mauro, te tengo una pregunta. ¿Cuáles son los componentes clave de un plan financiero integral y por qué es importante abordar cada uno de ellos en el proceso de planificación? Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente evalúe lo que tiene y lo que quiere. Es eso, evaluar lo que yo quiero y lo que tengo. Entonces yo tengo que crear un presupuesto financiero primero para poder vivir bien con escuchen esto, lo mínimo, porque hay dos tipos de gastos, lo mínimo que yo necesito para vivir y con lo que yo quiero vivir. Ejemplo, usted vive con $5,000, pero usted gasta en comidas, en vacaciones, a lo mejor $1,000 más todos los meses. Entonces, elaborar un presupuesto financiero es lo primordial, al mínimo que necesite y el dinero que necesite guardar. ¿Cuánto debe de ser? Usualmente del 10 al 20%. Pero hay al 20%. Pero hay gente que no puede ahorrar esa cantidad de dinero. Entonces yo le digo, mira, tienes que evitar pagar tarjetas, que tengas tarjetas de crédito porque te va a chupar o absorber o te va a quitar las ganancias que puedas tener al futuro. Otra cosa que puede aprender es hacer su propio banco, crear una manera pequeña, unos fondos donde usted se pueda apalancar para ellos y pagar un carro, tener 10, 20 o 30 mil dólares algún día, yo no dije de la noche a la mañana, para usar ese dinero, en vez de que le cobren el 6,5 7% ahora que cobra un carro, usted mismo se paga a usted mismo y hace un apalancamiento, se presta el dinero, paga el carro y no tiene que pagar esos intereses y usted mismo se paga una cuota. Les estoy dando ideas para que entiendan que planificar las finanzas no es nada complicado, es solamente tener la idea de organizarse. Buscar a una persona o una persona fiduciaria que le diga dónde se debe colocar el dinero para poder ganar más, qué tasas de intereses no funcionan ahora y qué tasas de intereses pueden funcionar hacia el futuro, pero es planificar. Y todo el tiempo, siempre lo digo, César Miguel, planificar la situación económica de cada persona para poder crecer. Ese es el beneficio, por ejemplo, de contar con un planificador financiero. Por ejemplo, si te llamo a ti para que me ayudes financiero. Hacemos en la oficina, contamos con más de 40 empleados en nuestra organización, tenemos ya casi 800 amigos. Tenemos una oficina con más de 10,000 pies cuadrados
y llevamos en esto, por favor, no me consideren viejo, llevo 40 años haciendo esto, tengo a mis hijos trabajando conmigo, tengo toda una organización para el servicio de ustedes, tantos años, y miren, vayan a nuestro website, se llama Guerra Financial, pueden ver todos los reviews, 400, 500, 600 reviews de nuestros clientes, diciendo lo bien que les va a ellos. Total que usted lo que necesita es planificar su vida financiera, organizarla, buscar información y nosotros le hacemos los cambios que necesita. Usted como hispano no está acostumbrado a que nadie le diga lo que tiene que hacer, pero ¿sabe qué? Aquí sí, gústele o no, porque si usted no sabe comprar una casa, si usted no sabe comprar un carro, si usted no sabe organizar los impuestos, si usted no sabe organizar su patrimonio, va a sufrir pérdidas económicas. Entonces es mejor organizar un plan financiero que le sirva y le dé paz y tranquilidad a usted. Claro, esa es la idea. Le invito entonces a que llame a Mauro Guerra, ya usted lo escuchó. Llámelo al 305-777-1767. Repito, 305-777-1767 o escriba a guerrafinancial.com. Y los beneficios tardan mucho en llegar, esa estabilidad que se planifica, Mauro, ya como última pregunta. No, muchas personas, casualmente estoy sentado con alguien en este momento al frente y me está diciendo, ¿cuándo yo obtengo beneficios? Le dije, en 12 meses. 12 meses ya tú puedes obtener los beneficios y comenzar a tener plata de tu plan de retiro. Una persona puede organizarse, simplemente, señores, conozcan las reglas, aprendan las reglas. Nosotros, si usted está ganando, es cuestión tiene que hacer César Miguel. De Mauro Guerra. En la mañana. Gracias a ti, que eres tremenda persona, muy amable. Y muchas gracias. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. 13 minutos. Y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un par de años antes, cuando estaba sonando el Beach Boys con el Endless Summer, el día anterior, el 4 de octubre de 1974, comenzaba el juicio contra el presidente Richard Nixon por el caso Watergate. Leo lo siguiente. Cuando Bob Woodward y Carl Bernstein publicaron su innovador informe sobre Watergate, que condujo a la renuncia de Richard Nixon, el dúo pensó que sería el último presidente en desafiar abiertamente la Constitución y la ley. Y luego, como decimos, llegó Trump, según dijo el propio Woodward en Reliable Sources el pasado domingo. De manera tal de que es revisar Watergate 51 años atrás, pero en función del presente. Para ello tenemos dos destacados invitados en esta mañana. Aquí en la ciudad de Miami está el analista Robert McCauley. Señor McCauley, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Una pequeña corrección. Surfing USA yo creo que salió en 64, no 74, y Watergate por 73, ¿no? Entonces... Bueno. Yo creo que los Beach Boys, su gran éxito fue 10 años antes de Watergate, pero tal vez Luis puede corregir. Ahora verificamos. De todos modos, yo tengo el disco In the Summer, me acuerdo todo eso, ¿no? Muy bien. 64, 74, 73 me acuerdo. Ya. El disco yo tenía. Bueno, lamentablemente no vamos a hablar de algo tan grato como el Surfing USA. Y en la ciudad de Júpiter está otro amigo del programa, el profesor
Luis Fleischman de Palm Beach State College. Don Luis, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Luis, estás en mute. A ver, ahora sigues en mute. Estoy en mute. Ahora sí. Buen día. Yo no sé mucho de música, Bob, gracias por darme, pero te quiero decir que en agosto del 74 Nixon ya había renunciado. Es lo único que sé. Pero un gran aniversario en octubre, 73, 50 años, fue el famoso masacre de sábado por la noche, cuando Nixon ordenó a su ministro de Justicia, su fiscal general, despedir al fiscal especial Archibald Cox. O sea, Elliot Richardson rehusó hacerlo, renunció. El número 2 del Departamento de Justicia, William Ruckelshaus, también rehusó. Y entonces Nixon pidió a Robert Bork, un Solicitor General, después, gran figura jurídica, entonces él despidió al señor Cox. Eso fue un evento muy famoso en octubre del 73, creo que fue el 20 de octubre. Entonces, octubre fue un mes muy clave en este escándalo hace 50 años. Para poner las cosas ya en claro, Endless Summer fue un disco recopilatorio. En efecto, Surfing USA fue grabado en el 64, pero el disco apareció en el 74 como recopilación. Bien. Está bien, gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Vayamos a la cita de Bob Woodward. Pensábamos, Carl Bernstein y yo, que Nixon sería el último presidente en desafiar abiertamente la Constitución y la ley, y luego llegó Trump. Eso lo dijo el pasado domingo el señor Woodward. De eso sí, ya no hay duda para aclararnos en las fechas. Me gustaría, en primer lugar, la opinión de Robert McCauley. Bueno, respecto al punto de desafiar la Constitución, yo creo que hay ejemplos también del señor Biden perdonando préstamos estudiantiles cuando, claro, que no tenía ninguna base constitucional, etcétera. Pero el escándalo de Nixon fue muy grave porque se trataba de encubrir un crimen y él negó saber nada de nada. Había el testimonio de su joven abogado John Dean acusándole, él negó y en fin se enteró poco después, en julio de 73, a través de Alexander Butterfield, que ya estaba todo grabado, así que el presidente estaba mintiendo y Nixon no quiso, estaba desafiando la Constitución porque básicamente él estaba diciendo que tenía privilegio ejecutivo para no divulgar las grabaciones que hizo de sus actividades cuando se trataba de una investigación criminal, y finalmente 9-0 la Corte Suprema en agosto de 74 ordenó a él entregar las grabaciones y los transcritos, y claro que mostró que en junio de 72 estaba directamente involucrado después del evento de Watergate, pidiendo al FBI, o básicamente instruyendo al FBI, bajar esa investigación y no avanzar. O sea, él estaba impidiendo directamente una investigación y tenía la prueba grabada, ¿no? La pistola humeante, smoking gun, salió. Sí. O sea, hay mucha gente que miente pensando que no hay prueba. Cuando sale prueba, entonces, bueno, no hay más que decir, y por eso tenía que renunciar, porque los últimos senadores republicanos dijeron que no lo van a apoyar en el juicio político. O sea, los republicanos tenían como bloquear la condena de 2/3 partes del Senado, pero cuando el senador Barry Goldwater dijo al presidente, ya no estoy con usted, ya no puedo, acabó. Igual que Bill Clinton cuando salió el vestido azul, ya no podía mentir respecto a Mónica. Claro que fue, yo creo, lo que Nixon hizo fue bien más serio de lo que hizo Bill Clinton. De todos modos, los políticos suelen mentir hasta que hay una prueba contundente y ya no tienen remedio. Me gustaría ahora tu opinión, Luis, porque evidentemente Watergate fue un evento histórico,
pero hoy por hoy evocar, volver la mirada sobre lo que ocurrió en Watergate tiene una relevancia distinta a la que pudo tener antes. Te cito de nuevo al señor Woodward. Pensábamos, Bernstein y yo, que Nixon sería el último en desafiar la Constitución, y luego llegó Trump. Luis, por favor. No, muy interesante, porque yo parte de lo que dijo Bob creo que está en lo correcto. Es muy interesante porque en el mismo juicio de la Suprema Corte, donde ordena la Suprema Corte le ordena a Nixon presentar las grabaciones de junio del 72, la Suprema Corte también declara algo bien claro, que es que el presidente, que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, de la nación, estaba por encima de la ley, y rechazaron el principio del privilegio, lo que Nixon decía. Todo lo que hace el presidente es legal por el hecho de que es presidente, y obviamente la Suprema Corte rechaza ese argumento. Hoy en día Trump parecería estar por encima de la ley. Él declara todo el tiempo, apela al privilegio ejecutivo, algo que la Suprema Corte ya negó. Y lo peor de todo eso es que gran parte de la opinión pública no reconoce la validez de los juicios a Trump, ignoran toda esta parte legal y formal que es en realidad la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos también es una serie de prácticas. Y hoy en día gran parte de la opinión pública, y no solamente de la opinión pública, sino de políticos, de algunos juristas, abogados, no reconocen la validez de los juicios simplemente porque apoyan a Trump por alguna razón u otra. Segundo, algo muy importante, después del escándalo Watergate, la misma asociación de abogados, el colegio de abogados, decidió comenzar a insertar o incluir en los cursos universitarios todo tipo de cursos de ética. ¿Y por qué? Porque muchos de los que estuvieron involucrados en las actividades ilegales de Richard Nixon eran abogados. Ahora, ¿y qué está pasando ahora? Tú fíjate quién está hoy en día bajo juicio por los escándalos de Trump. Está repleto de abogados. Rudy Giuliani, Eastman, que sacó un disparate para justificar violación el tema de las elecciones en el 2020. Sidney Powell. Y el número de abogados involucrados acá es enorme. O sea, aparentemente el legado del caso Nixon en este momento es borrón y cuenta nueva. Volvemos, no solamente que volvemos a las violaciones de Nixon, esta vez se multiplican. O sea, Bob habló de la mentira presidencial. En su momento, la opinión pública se sintió desilusionado porque el presidente había negado su involucración en el caso Watergate y la irrupción en el comité democrático, del Partido Demócrata. Hoy en día la mentira presidencial parece ser totalmente irrelevante. O sea, se miente, se es consciente que Trump miente, pero igual se lo acepta. O sea, cambió no solamente que estamos dando pasos atrás, o sea, 40, 50 años atrás, como tú bien lo dijiste, peor todavía. Ya. Sino que el cambio, sino que esta vuelta hacia atrás es en todos los aspectos, los abogados, los políticos y también la opinión pública. Ya, hablaba el profesor Luis Fleischman. Me gustaría la opinión de Robert Macaulay sobre esto que acaba de apuntar Fleischman y agregar un elemento. Es que estamos hablando del señor Trump, quien tiene altas probabilidades de volver a la Casa Blanca, según la dinámica política que estamos viendo. Robert, por favor. Bueno, ahora creo que estamos de acuerdo respecto a Watergate, de lo que hizo Nixon, que realmente fue una obstrucción de justicia. Él mintió para escapar responsabilidad pensando que las pruebas no iban a salir.
y salieron con las grabaciones, etcétera. Nixon realmente estuvo involucrado en esa obstrucción y también las investigaciones mostraron otras trampas, otros se llaman dirty tricks, o sea, su campaña estaba haciendo muchas cosas de baja ética y también ilegales, tenía su lista de enemigos, o sea, había abuso de poder por parte de Nixon y estamos de acuerdo con eso. Pero ahora yo tengo que discrepar respecto al señor Trump en cierto sentido, o sea, dos cosas pueden ser verdaderas. Donald Trump sí es un mentiroso, es un hombre de baja ética, pero muchas actuaciones de Donald Trump y mucho de lo que ha sido encausado no son cosas, en mi opinión, criminales, son cosas que el público debería juzgar en el proceso electoral. O sea, él ha sido encausado en cosas, yo creo que los casos contra Donald Trump, menos el caso de los documentos de Mar-a-Lago, cuando tenía documentos que no tenía derecho, que tenía oportunidad de devolver los documentos, parece que había obstrucción de eso. Ese caso separamos, pero los otros casos son casos muy creativos, digamos, por parte de los fiscales. Lo que hizo el 6 de enero fue irresponsable, pero yo creo que no fue penal o criminal. Entonces, hay que separar eso. Y el problema con Donald Trump, como él es un mentiroso, un hombre con muchos defectos de carácter, lo que hemos visto es verdad que muchos abogados abusaron su poder trabajando con Nixon. La misma cosa hemos visto que en la acusación falsa contra Donald Trump de colusión con Rusia, etcétera, los abusos del FBI, etcétera, hemos visto gente que ha también violado sus obligaciones pensando que el fin justifica los medios. Los jóvenes asesores, abogados de Nixon justificaron lo que hacían porque tenemos que derrotar a la izquierda, tenemos que defender al presidente, o sea, el fin justifica los medios. Igualmente, en la lucha contra Donald Trump, muchos agentes del FBI, abogados del Departamento de Justicia han cruzado la línea. Un abogado fue condenado porque él cambió un email para justificar el orden judicial para escuchar al señor Carter Page cuando dijo que no estaba ayudando la CIA, sí estaba ayudando. O sea, hay muchos abusos en el nombre de luchar contra Donald Trump. Y periodistas que antes tenían mucha curiosidad de investigar corrupción respecto a Nixon, no quieren saber nada de Joe Biden y Hunter Biden, no quieren investigar, no querían saber que estaba en ese laptop. Entonces, el asunto se ha virado, es que sería mejor tener los abogados seguir sus obligaciones siempre y encausar gente cuando realmente hay crimen en vez de alguien siendo un oponente político. Y lo irónico en todo esto es que este acoso legal contra Donald Trump no es para impedirlo, es para ayudarlo, porque los demócratas quieren a Donald Trump como candidato republicano, porque él es muy débil en elecciones generales precisamente por sus problemas políticos. Así que esto es muy, muy complicado. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero evidentemente te dejo ya la palabra conclusiva. Luis, por favor. Bueno, yo quería responder. Yo estoy de acuerdo de que dos errores no hacen una cosa correcta. Two wrongs don't make a right, como se dice en inglés. Sí. Pero yo pienso que no es solamente el caso grave contra Trump, no es solamente el caso de los documentos clasificados. Es también el problema de lo que está sucediendo en Georgia. O sea, el hecho de que eso es algo muy serio, de que Trump, primero, que haya tratado de, o sea, la acusación de que haya tratado de poner electores falsos, electores que no pertenecían, y la otra es que haya pedido que se le sumen votos cuando esos votos no existían. Eso es algo que la fiscalía va a tener que probar, y si lo prueban es algo muy, muy serio que lo descalificaría como candidato a presidente. O sea, donde hay humo posiblemente haya fuego. Sí. Eso es lo que yo digo. Y si hay que investigar a Biden, bueno, que se investigue a Biden. Tú tienes razón en ese sentido, Bob. Pero yo pienso que yo pienso que las violaciones de Donald Trump son serias, por lo menos las acusaciones, la presunción de violación, y yo creo que, bueno,
pese a que siempre hay alguien que políticamente quiere destruir al otro, hay también acá una base legal, ética, para condenar a Trump. Bien, ahora sí he de despedir el espacio, está como para conversar largamente, pero el tiempo en la radio es más cruel de lo normal. Muchísimas gracias a Robert Macaulay aquí en Miami, gracias Robert, y muchísimas gracias al profesor Luis Fleischman en Júpiter. Gracias, Luis. Un placer siempre estar aquí contigo. El reloj indica 10:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:26. ¿Buscas la mejor carne en vara en el sur de la Florida? Pues entonces debes ir directamente a Nando Grill, donde la carne se cocina siguiendo la tradición centenaria llanera, la tradición de la carne en vara de los llanos colombo-venezolanos. Y esa carne en vara que se cocina a la leña, la acompañan con costillas de cerdo, la acompañan con chorizo, chicharrón, morcilla, yucas, hallaquitas, cachapas, arepas, quesos, en fin. Nando Grill está en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Al leer las noticias que nos llegaban de Europa más temprano en el programa, reparamos en la decisión de la Unión Europea de aplicar el llamado reglamento de crisis. Este reglamento de crisis establece las normas que se aplicarían en momentos excepcionales en los que el sistema de asilo del bloque se ve amenazado por una llegada repentina y masiva de migrantes, tal y como ocurrió durante la crisis migratoria del 2015-2016. ¿En qué consiste este reglamento de crisis? Vamos a Madrid. Allí está Verónica Barroso, portavoz sobre refugio y migración de Amnistía Internacional. Verónica, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Verónica, ¿en qué consiste este reglamento de crisis? Pues este reglamento lamentablemente incorpora una serie de medidas que efectivamente se aplican en situaciones excepcionales, pero esas situaciones excepcionales, el concepto no queda bien recogido, con lo cual es muy indeterminado, ¿vale? Que socavan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Es decir, son medidas que, lejos de garantizar la protección de estas personas que llegan a nuestras fronteras europeas, realmente no les garantizan esa protección, especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, sino todo lo contrario, les dejan una situación sin defensión y sin garantías. ¿Qué medidas son esas? Se extienden los plazos en los procedimientos, tanto del registro de las solicitudes de protección internacional como también del examen individualizado que se hace de cada uno de los casos. En estas situaciones las personas podrían corren el riesgo de estar detenidas o retenidas durante largos periodos de tiempo en frontera, en una situación realmente pues sin garantías, porque aunque fueran refugiados y solicitaran protección internacional, van a estar durante un tiempo probablemente en un recurso, en un centro que no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Para cubrir las necesidades específicas que tienen personas solicitantes de protección internacional o personas que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser niños y niñas, migrantes que llegan aquí sin estar acompañados. Ese es uno de los grandes problemas que vemos. Se ha incorporado además en este reglamento de crisis un concepto muy ambiguo, que es el de la instrumentalización de personas migrantes,
que permitiría a los estados incorporar excepciones y derogaciones al sistema de asilo. Y esto realmente en la práctica es devastador para las personas, para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Lo hemos visto, o sea, ya tenemos experiencia, por desgracia, en Europa, en países como Lituania, Letonia y Polonia, donde ya se están adoptando algunas medidas y políticas migratorias que recoge el propio pacto, y donde vemos que lo que se está produciendo son devoluciones sumarias, sin garantías, es decir, son personas que no acceden a procedimiento alguno, se les devuelve directamente a países como Bielorrusia, donde Amnistía Internacional ha podido documentar torturas y malos tratos, es decir, graves violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y refugiadas. En este caso, perdona Verónica, perdona que te interrumpa, estos casos deportados a Bielorrusia, ¿estamos hablando de ciudadanos bielorrusos? Estamos hablando, sí, efectivamente, de ciudadanos bielorrusos y en ocasiones de personas que han pasado en tránsito por ese país, pero muchos de ellos son efectivamente bielorrusos. Ahora, el grueso de la migración, corrígeme si estoy equivocado, por favor, el grueso de la migración viene del norte de África y llega en estas pateras arriesgando la vida al cruzar el Mediterráneo. Es una situación realmente dramática, trágica. ¿En dónde los tendrían retenidos mientras se resuelve todo ese papeleo para poder certificar el asilo? ¿Dónde estarían? Pues esa responsabilidad recae realmente en los países de entrada, como por ejemplo España. Entonces llegarían, pues en función de la ruta migratoria, a un país, puede ser lo que estamos viendo ahora en Lampedusa o en Canarias mismamente aquí en España, entiendo que abrirían un centro habilitado para ello, donde estarían ahí el tiempo que fuera necesario hasta que determinaran pues si tienen que ser retornados y devueltos o por el contrario cumplen una serie de requisitos para acceder a protección, en cuyo caso ya serían derivados. U otros países, el reglamento de crisis incorpora lo que se denomina un mecanismo de solidaridad flexible, que eso lo que significa es que los estados, es decir, pueden adoptar medidas solidarias, como pueden ser reubicaciones, pero no son mecanismos obligatorios. No estamos hablando de una reubicación obligatoria, sino que pueden adoptar diferentes medidas de carácter solidario, entre ellas la reubicación o bien la contribución financiera. U otro tipo de medidas que no se detallan en el texto del reglamento de lo que se ha aprobado. Entonces, estarían en un centro que, como digo, no cumpliría probablemente las condiciones de acogida que establecen los estándares internacionales, sobre todo pensando en personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser solicitantes de protección internacional, o puede haber mujeres que puedan estar sufriendo y que sean víctimas de trata de seres humanos. Es decir, este tipo de personas, por las peculiaridades, por la especificidad y por la vulnerabilidad que tienen unas necesidades especiales y tienen que ir a un centro específico, ¿no? Que reúna una serie de condiciones de acogida concretas. ¿Cuándo entra pues evidentemente no está bien. Sí, como última pregunta, Verónica, ¿cuándo entra en vigencia este reglamento de crisis? Pues esto es un acuerdo es decir, interviene nuevamente el Parlamento, entonces se prevé que el paquete, ¿vale? Y en concreto el reglamento de crisis entraría en vigor a principios del año que viene o finales de este, es decir, una vez que ya se apruebe todo ello en la Unión Europea, las diferentes instituciones de la Unión Europea. Como sabe, ahora España ostenta la presidencia, entonces sí que hay por parte de España sí que se está impulsando que se cierren todos los acuerdos antes de que finalice la presidencia española,
porque realmente al año que viene hay muy poquito tiempo, hay muy poco margen en la presidencia belga, porque hay elecciones a nivel europeo, elecciones europeas en junio, y el Parlamento se disuelve en febrero, con lo cual no hay tiempo real para que efectivamente se puedan llegar, es decir, el grosso de los acuerdos se tienen que cerrar ahora y se tiene que aprobar ahora antes de que finalice el año. Verónica, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Nada, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Verónica Barroso es portavoz sobre refugio y migración de Amnistía Internacional. Nos habló desde Madrid. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Lima. La Policía Nacional de Perú capturó al cabecilla y a 30 presuntos integrantes de una facción de la banda criminal internacional Tren de Aragua, en una operación realizada en Lima y otras regiones del país, según informaron hoy, jueves 5, fuentes oficiales. La Policía Nacional del Perú aseguró que dio un contundente golpe a la organización criminal transnacional Dinastía Alayón Tren de Aragua, con la captura de 31 presuntos integrantes de esta organización criminal. Los detenidos estarían inmersos en los delitos de organización criminal, secuestro, extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de mujeres extranjeras de los países de Venezuela y Colombia. Hasta ahí la información de la agencia EFE. Lo que no está claro cuando dicen capturaron al cabecilla es si se trata de el llamado Niño Guerrero. Son las 10:37 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la extensión del TPS. ¿Qué significa para las personas que tienen la renovación pendiente y el permiso de trabajo? ¿Está pendiente también? Preguntas que solo se le pueden formular a la doctora Michelle Canero, especializada en temas de inmigración. Michelle, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muy bien. Extensión del TPS. ¿Qué significa esto para quien tiene una renovación pendiente? Lo bueno es que las renovaciones que están pendientes las van a aprobar para el nuevo periodo de registro hasta septiembre 2025. Entonces, si hiciste la renovación y la tienes pendiente, no vas a tener que hacer una nueva renovación, te la van a extender automáticamente, te la van a aprobar hasta septiembre 2025. Para los que tienen permiso de trabajo aprobado, también están dando una extensión automática del permiso de trabajo hasta marzo 2025. Entonces, lo bueno es que las personas que tienen el permiso de trabajo de TPS también tienen una automática extensión. Y bueno, para los que están recién aplicando porque no calificaron el TPS 2021, van a tener el periodo de re-registro, va a ser hasta abril del 2024. Entonces tienen este periodo para hacer el registro y si no han hecho su renovación, deberían hacer la renovación, tienen el re-registro hasta abril 2024. ¿Y qué me dices del permiso de trabajo, EAD? Entonces, con el permiso de trabajo, si tienes el permiso de trabajo del primer TPS aprobado, te lo van a extender automáticamente hasta el 2025. Entonces, lo bueno es que si lo tienes aprobado, ahora tiene una validez más larga. Si tienes la renovación pendiente del TPS y del permiso de trabajo, cuando te lo aprueban, te lo van a dar para el nuevo periodo de registro que termina septiembre de 2025. Entonces, esto es importante porque significa que no lo vas a tener una validez de solo 18 meses, lo vas a tener por más tiempo. Ya. ¿Qué debería hacer entonces la persona que esté en estas circunstancias, Michelle? Si tienes el permiso de trabajo, ahorita aprobado, tiene hasta marzo 2024, va a ser extendido hasta marzo 2025 y el año que viene, en enero, puedes aplicar a re-registro y la extensión. Si tienes la renovación pendiente, no hay que hacer nada.
No hay que hacer nada, se puede quedar tranquilo sin ningún problema. Correcto. Si tienes la renovación de tu permiso de trabajo y el TPS pendiente ahorita y no has tenido respuesta, no hay nada que hacer porque te lo van a aprobar para el nuevo periodo de registro. Muy bien. Y en este momento nos está escuchando una persona que, como decimos coloquialmente, está en la luna, ¿verdad? Se está enterando de estas cosas del TPS, el permiso de trabajo, la prórroga, la extensión, etcétera, etcétera. ¿No hay TPS para esa persona? Bueno, si están físicamente en los Estados Unidos a partir del 31 de julio de este año, como ampliaron el TPS, ahora ellos pueden aplicar al TPS también. Si llegaron después del 31 de julio, desafortunadamente no califican. Muy bien. Siendo así, si usted está en la luna, como puse a manera de ejemplo, por favor tome nota de este número. 844-8-MIGRAR. Le repito, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Le repito, 844-864-4727. Ese es el teléfono de la doctora Michelle Canero. Y cuando ya me diga que está llamando de mi parte, que la primera consulta será gratis. Así es, la primera consulta será gratis con la doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Michelle Canero, abogada de inmigración. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:43 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y por nuestros artistas, a nuestras celebridades, al público en general, que como sabes, esta es la Pan American Benefit Gala Show, y luego la gente entra al espectáculo para disfrutar de toda esta historia de lo que fue la llegada de los españoles a América, de la música, de la danza, la banda América Viva, la compañía Newland Theatricals, y dentro del espectáculo, una vez que llegamos y transportamos al público en todo ese viaje histórico desde la llegada de los españoles, el encuentro con la raza indígena, la cultura africana, todo ese nacimiento de la fantasía del alma mestiza, pues recibimos con todo el amor y toda la ilusión del mundo el performance de Willy Chirinos y de Paquito, que juntos arrancan con Una Noche Perfecta. No te puedo decir más, porque lo que viene tienen que verlo personalmente. La pregunta es eso, ¿van a estar juntos? Yo pensé que era uno primero, el otro después. Así que van, Bueno, van juntos. Vamos a tener toda la fórmula. Van a estar juntos y van a estar separados. Así es. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo quiero ir al concierto. ¿Qué debo hacer? Yo quiero ir al espectáculo, que es más que el concierto. ¿Qué debo hacer? Bueno, mira, lo primero es entrar en la página del Adrian Art Center, buscar América Viva, y ahí está el espectáculo, que es el 27 de octubre. Hay una página electrónica donde cada quien que quiera apoyar a una fundación, al comprar la entrada, tú tienes que colocar un código, un promo code. Por ejemplo, promo code AVA, y te compras la entrada. Y esa entrada, cada entrada que la persona compra,
pues está colaborando con la fundación que quiera favorecer. Somos más de 24 fundaciones de 8 países de las Américas. Entonces, bueno, la verdad es que es muy bonito no solamente recibir y disfrutar de un espectáculo tan maravilloso como América Viva, sino que al mismo tiempo estás apoyando una causa que ayuda a la educación de los niños más desfavorecidos de las Américas, ¿no? Esa es la fórmula: entrar a la página web, comprar la entrada y llegar el 27 de octubre temprano para disfrutar de esa fiesta previa al show. La invitación es desde las 6 de la tarde. El que quiera estar ahí, compartir con las artistas, vamos a estar todos con las fundaciones, y luego vamos a entrar a la sala a las 8 de la noche en punto, empieza el espectáculo. Yo quisiera tener el honor este año de contar con César Miguel para que esté con nosotros y nos acompañe, César, porque estoy segura que vas a disfrutar de una noche demasiado bella. Por supuesto, y voy a estar de primerito. 27 de octubre en el Night Concert Hall de la Adrienne Arts Center, nada menos que allí, ¿verdad? Y hay que llegar temprano entonces. Ahí mismo. Yo recomiendo que sí, ahí es importante llegar temprano porque es un evento, es una gala show, y siempre queremos cumplir con el horario. Luego tenemos un after party, hay muchas actividades ese día. Y hay una cosa muy importante que quiero comentar, es que la gente que ha visto el espectáculo, nosotros cada año hacemos como una especie de renovación del espectáculo. Sí. Hay tanto material. Entonces, bueno, por ejemplo, este año tenemos como invitado no solamente a Willy Chirino y a Paquito Rivera, tenemos invitado a un bailador y a Paquito, exactamente, sino que también viene un español, un sevillano, un gran bailador, se llama Rafael Campayo, es un monstruo que nos hace, va a hacer el papel de Colón y va a hacer otros papeles, pero además vamos a conectar esto con Willy, con el flamenco y con la salsa. Entonces tenemos a otro bailarín colombiano de salsa que van a hacer como un encuentro entre el flamenco y la salsa. Ay, qué vale la pena ver esta nueva versión. Sí, magnífico, señor. Magnífico. Invita entonces a nuestros oyentes, por favor, Carolina. Bueno, estoy aquí contentísima de poder presentarles la tercera Pan American Benefit Gala Show el próximo 27 de octubre en el Adrienne Arts Center de Miami. No se pierdan una noche única donde estamos trabajando más de 50 artistas en escena, el Miami Children Chorus, más de 100 niños van a trabajar y van a actuar conjuntamente con nosotros. Vamos por la educación y vamos a celebrar la diversidad a través de América Viva. Gracias, Carolina, por atendernos en la mañana de hoy. Carolina Lizarraga es la fundadora y directora de América Viva. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, fue denunciado penalmente por su rival Patricia Bullrich, a quien acusó de colocar bombas en jardines de infantes y de pertenecer al grupo guerrillero Montoneros en los años 70. Usted sabe que mintió, lo denuncié para que se sepa la verdad, no vale todo por un voto en la vida. Sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos. Debemos competir sin mentir, le dijo Bullrich a Javier Milei. 10:53. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Esta semana de vacaciones, Daniela Pérez haciéndole el quite, Jesús Carreño en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.